Buenos días, amados hermanos. Estamos otra vez, hoy día domingo, un día maravilloso, ha salido sol, así que vamos a disfrutar del clima también y sobre todo de la poderosa palabra de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Así que vamos a saludar rápidamente ya a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a nuestra iglesia primeramente, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra y Gracia y Fe. Bendiciones para cada uno de ellos. También nuestros hermanos de Perú, allá en Lima, Tacna, Hilo, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo. Un fraternal saludo a todos ellos y por supuesto a la República de Arequipa. Tenemos muchos amados hermanos, amigos que nos escuchan en Arequipa. Y también a nuestros hermanos en Argentina, Buenos Aires, sobre todo en Mendoza, pastores, líderes que nos siguen y están reproduciendo estas enseñanzas en la radio ahí en Mendoza. Así que le damos un fraternal saludo a cada uno de ellos. Bendiciones a todos. Y vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente y vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Dios, del Espíritu Santo, que nos enseña, nos habla a nuestros corazones, nos ilumina y nos hace mejores siervos para Él. Muy bien, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 16. Ya, Gálatas 5, el verso 16 nos dice así. En la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. Digo pues, vivan según el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo o también a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo y nuestro espíritu están unidos. Recuerden que en 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, lo que nosotros somos, espíritu, está unido al Espíritu Santo. Así que dice aquí, digan pues, vivan según el Espíritu. Sea el Espíritu Santo o el Espíritu Santo, da lo mismo, porque los dos están uno. Y no satisfagan los deseos de la carne. En otras palabras, ¿cómo evitamos satisfacer los deseos de la carne? Siendo guiados por el Espíritu Santo que está dentro de nuestro espíritu. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Verso 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Entonces, dos cosas muy importantes. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que vive en nosotros, vive en nuestro espíritu, que Dios ha hecho su morada dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y mora en nuestro espíritu, no mora en nuestra mente, no mora en nuestro cuerpo, en nuestra carne, mora en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo. Entonces dice, si somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y el verso 18 recalca, dice también algo importante. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no están ya sujetos a la ley. Ya no estamos sujetos a la ley. Vamos a leerlo nuevamente aquí, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso les digo, verso 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Obviamente esa palabra naturaleza pecaminosa no está bien traducida, es carne, porque el creyente no tiene una naturaleza pecaminosa. Obviamente tenemos la naturaleza santa, divina, que ha sido puesta en nosotros. No, cristiano no puede tener dos naturalezas. Verso 17, la naturaleza
pecaminosa, que es la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Sus buenas intenciones. ¿Por qué tenemos unas buenas intenciones? ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. La palabra de Dios dice que nuestro antiguo ser ha muerto, nuestro viejo ya ha sido crucificado en Cristo. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, un nuevo corazón, un nuevo espíritu se nos ha dado y encima se nos ha dado el Espíritu Santo para que se una a un nuevo espíritu. No somos algo parchado, es una nueva creación. Lo hemos visto ya muchas veces en Ezequiel 36. Jesús mismo habló a Nicodemo que el que no naciera del agua, del espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Así que ya hemos nacido de nuevo. Verso 18 dice, pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Si el Espíritu Santo nos guía, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Obvio, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, amén, hemos leído en el 14, dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a caminar en amor. Y el amor es el resumen de toda la ley. Recuerda, todo lo que la palabra de Dios dice fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente, entonces es el Espíritu Santo que nos va a guiar a caminar en amor. Y al caminar en amor, no vamos a hacer daño a nadie. Vamos a cumplir la ley sin observar la ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo jamás nos va a guiar a pecar, jamás. Todo lo contrario, el Espíritu Santo nos va a guiar a caminar en amor. Y el caminar en amor, según el verso 14, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El que camina en amor no miente, no estafa, no hace daño a su prójimo. Verso siguiente. Dice aquí, el verso 19, Reina Valera contemporánea. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, verso 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Muchos, vamos a detenernos aquí porque es muy importante, muchos cristianos, muchos líderes incluso, ¿no? Toman este versículo, sobre todo el versículo 21, la última parte donde dice, ¿no? Acerca de ella les advierto, como ya antes le he dicho. Recuerden, el autor de Gálatas es Pablo. Como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces muchos agarran este versículo y dicen, bueno, ve, si pecamos, entonces nos vamos al infierno. Entonces significa eso que la salvación es por nuestra conducta. Porque aquí está diciendo, ¿no? Dice, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, muchos malinterpretan y dicen, bueno, entonces aquí, si hacemos estas cosas pecaminosas, entonces no vamos a heredar el reino de Dios. O obviamente no vamos al infierno. Entonces, ¿qué se está diciendo? Obviamente, erróneamente, que la salvación es por obra, por conducta. Y durante muchos años incluso ha habido líderes honestos sabiendo
ellos sabiendo que todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice Romanos, porque Romanos, el tema principal desde el capítulo 1 es la justificación, es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que nuestra justificación es por obras. Entonces muchos han llegado a este versículo y han sido sinceros y no han sabido cómo responder a este versículo. Porque aparentemente podría estar diciendo este versículo que el cristiano, si practica estas cosas, si peca, entonces se va al infierno. Bueno, yo le voy a demostrar, y no con un versículo, sino de varias maneras, que aquí no está hablando de los cristianos. No está hablando de los cristianos. Vamos a ver. Yo les digo, en primer lugar, una de las cosas que nos enseñan en hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente las escrituras, es que, número uno, no saques un texto fuera del contexto. El texto tiene que ser explicado dentro del contexto, porque fuera del contexto la interpretación puede ser A, pero fuera del contexto puede ser A, pero dentro del contexto puede ser B. Ahora, ¿cuál es el contexto de Gálatas? ¿De qué está hablando? Justamente Gálatas está hablando, el apóstol Pablo está molesto porque los Gálatas han oído a judaizantes, a falso maestro, y le está diciendo que no es suficiente creer en Jesucristo, que guardar la ley para salvarse, para justificarse o para mantenerse, si ya eres cristiano, si eres hijo de Dios, para mantenerte justificado es necesario guardar la ley. Y justamente de eso se trata esta carta. Pablo les está diciendo que eso no es cierto. Leímos en Gálatas 5, verso 2, muy claro. Por ejemplo, porque todo Gálatas, el tema justamente es que el apóstol Pablo quiere convencerlos que realmente no necesitan guardar la ley, solamente creer en Jesucristo. Eso no significa que Pablo está diciendo que nuestra conducta no sea importante. Lo que está diciendo es que no es requisito nuestra conducta para salvarnos, aunque sí es importante para vivir una vida santa y para obviamente no recibir consecuencias, porque todo lo malo que uno hace en la vida, obviamente viene una cosecha. No viene una cosecha de parte de Dios, sino viene una cosecha como ley. Todo lo que tú siembras, ¿a qué ley me refiero? Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Obviamente, si matas a alguien, si robas algo, te va a venir una consecuencia. Todo lo que siembras, cosecharás. Es más, en Gálatas 6 es donde dice eso. Dios no puede ser burlado, dice. Todo lo que el hombre sembrare, si siembra en la carne, va a cosechar corrupción. Lo puedo leer en Gálatas capítulo 6. Acá nos dice en el verso 7, en la nueva traducción viviente, Gálatas 6, 7, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Verso 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su carne, cosecharán de esa carne destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Así que si hacemos lo malo, aunque somos hijos de Dios, vamos a cosechar cosas malas. Amén. Pero Jesús ya murió para liberarnos de la maldición de la ley, de la maldición, del castigo por no obedecer la ley. Ese castigo que viene de parte de Dios, según el Antiguo Testamento, si una persona no cumplía la ley, entonces venía un castigo de parte de Dios. Pero si obedecía la ley, entonces venía justificación. ¿Para qué justificación? Para que una vez que Dios lo justificaba, lo declaraba justo, entonces era merecedor de las bendiciones de Dios. Pero todo esto era bajo la ley. Bajo la ley era así. Ellos tenían que hacer para recibir bendiciones de Dios. Y si no lo hacía, recibían maldiciones. Ahora, el requisito es creer en Jesucristo. Eso no significa que si haces lo malo no te va a venir una consecuencia. Jesús ya nos liberó del castigo por nuestros pecados, pero si hacemos lo malo nos viene una consecuencia porque hay una ley que fue introducida. Dios introdujo esa ley, ¿no? Donde nos dice
que de nadie Dios se burla. Si tú haces algo malo, vas a cosechar algo malo. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Esa ley está en todas las cosas. Si una persona, por ejemplo, del colegio no estudia, obviamente va a sacar una mala nota, va a repetir. Pero si la persona siembra en el estudio, obviamente va a recibir una retribución, una recompensa, una buena nota. Igual en el trabajo, si trabajamos, si somos responsables, si somos puntuales, entonces vamos a recibir una buena gratificación por nuestro trabajo. Pero si somos flojos, si somos estafadores, obviamente vamos a cosechar lo malo. Muy bien. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 5, verso 2, dice, desde el verso 1, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, verso 2, Pablo, les digo que si se circuncida, de nada les aprovechará Cristo. O sea, si ellos comienzan a cumplir la ley y se comienza con la circuncisión, de nada le va a servir Cristo, no va a ser útil, dice en otra traducción. Verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, o sea, toda persona que quiere cumplir la ley para que así Dios comience a justificarlo, y de esa manera entonces sea merecedor de las bendiciones de Dios, dice que está obligado a cumplir toda la ley. Si alguien entra, se coloca bajo la ley, comenzando por la circuncisión, entonces va a tener que cumplir toda la ley. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre el verso 4. Ustedes, los que por la ley se justifican, los que quieren justificarse por obedecer la ley, recuerdan, ¿qué es obedecer la ley? La ley habla cosas buenas, por supuesto que sí. La ley vino de Dios, es buena, santa y espiritual, lo dice Romanos capítulo 8. Y aquí dice, el verso 4, ustedes los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Si queremos justificarnos por obedecer la ley, por nuestra conducta, porque la ley refleja la santidad de Dios, la ley refleja la conducta de Dios. Lo que Dios pide a través de la ley es la conducta de Dios, santa, justa. Dice aquí, los que quieran justificarse por obedecer la ley, o sea, por su conducta, entonces se han desligado de Cristo, Cristo ya no les es útil, han caído de la gracia. Han caído de la gracia. Obvio, porque tu fe ya no va a estar en la obra de Jesús, tu fe va a estar en tu obra, en lo que tú haces, en tu obediencia a la ley, en tu comportamiento, para que Dios te justifique, te apruebe y así te bendiga. O sea, es a través de un pago por tu conducta. Y por lo tanto estás rechazando la gracia, porque gracia significa que Dios te bendice gratuitamente, no por tu conducta, sino por creer en Jesucristo. Por lo tanto, tu fe ya no está en ti mismo, sino está en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Ahora, sabiendo eso, solamente hemos leído un par de versículos o 3 versículos, pero todo el libro de Gálatas, el contexto es eso. El contexto es que Pablo está diciendo, no es por nuestra conducta, no es por obedecer la ley que vamos a ser salvos o nos vamos a mantener salvos o justificados. Es más, leímos en Gálatas 3 que Pablo también le dice, solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Y todas las maravillas que Dios hace por usted, ¿lo recibieron por obrar la ley, por obedecer la ley, por cumplir la ley o por oír con fe? Entonces, como vemos, hay muchos versículos porque todo el contexto de Gálatas, todo el asunto de Gálatas es justamente que Pablo le está diciendo que no deben someterse otra vez a la ley para obedecerlo. Y recuerda, la ley está hablando de conducta. La conducta santa santo de Dios, pero no es requisito para poder recibir la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios.
Entonces, si volvemos aquí a otra vez a estos versículos que aparentemente dice que si el cristiano tiene una mala conducta, se va al infierno, vamos a volverlo a leer. Dice aquí, el verso 21 dice, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a este. Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero comienza a citar todos estos actos pecaminosos desde el verso 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías. Y yo pregunto, quizás tú, como hijo de Dios, no eres idólatra. Por supuesto que no. No eres homicida. Quizás tampoco dejaste la borrachera si eras borracho, o la orgía. Pero aquí menciona el verso 20 enemistades. Menciona pleitos, celos. Pregunto, tú, cristiano, hijo de Dios, como cristiano, ¿alguna vez has tenido alguna enemistad como hijo de Dios? ¿Has tenido una o algunas enemistades? ¿Has tenido algún pleito durante tu vida cristiana? Entonces, otra pregunta. ¿Alguna vez, como hijo de Dios, has tenido algún celo, alguna ira, algunas disensiones como hijo cristiano? Bueno, si la respuesta es sí, entonces, si creemos que estos versículos están hablando de los cristianos, entonces, según estos versículos, si creemos que está hablando del cristiano, entonces tú te vas al infierno. Porque no está solamente hablando de homicidios, no está hablando solamente de asesinatos, de borracheras, de orgías, está hablando también de solamente haber tenido enemistades, pleitos, celos, iras. Yo pregunto, ¿quién no ha tenido una enemistad, hablo como hijo de Dios, o una ira por ahí, o algún celo, o algún pleito? Yo creo que la mayoría, por no decir todos, como hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Si pensamos que está hablando entonces de los hijos de Dios, entonces ningún hijo de Dios, ni un cristiano, ni una persona que haya nacido de nuevo, entonces heredará el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, nos vamos al infierno. Entonces, ni un cristiano, ni un hijo de Dios sería salvo. Pero no, pues, según el contexto, está hablando justamente todo lo contrario. Pablo está diciendo que no es por tu conducta, por obedecer la ley, que somos justificados, aprobados. Ahora, vamos a leer el último versículo antes que comience a citar las obras de la carne. El verso 18 dice, pero si ustedes son guiados, es el versículo anterior antes que comience a citar las obras de la carne. Verso 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Ya no estamos sujetos a la ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no vamos a estar sujetos a la ley. Pero ¿qué pasa si un cristiano no se deja guiar por el Espíritu Santo? Si no se deja guiar por el Espíritu Santo, obviamente entonces se va a colocar bajo la ley. ¿Y qué va a pasar si un cristiano se coloca bajo la ley? Romanos 6. Ustedes me van a entender a qué quiero ir. Entonces, en el verso 18 dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a estar bajo la ley. Pero sí, eso es si soy guiado por el Espíritu Santo. Pero si no me dejo guiar por el Espíritu Santo, me voy a colocar bajo la ley. Y si me coloco bajo la ley, estoy hablando de un cristiano, ¿qué va a pasar? Romanos 6:14 dice muy claramente, podemos ir rápidamente a Romanos 6:14. Estamos tratando de entender ese versículo que muchos piensan que está diciendo que los cristianos, si se portan mal, se van al infierno. Que necesitan obedecer la ley para ser justificados porque si no, se van al infierno. Contradecería todo lo que habla en Gálatas. Todo lo que habla en Gálatas. Porque justamente Gálatas está hablando todo lo contrario. Pablo trata de convencerlos que no es por guardar la ley que vamos a ser justificados. No solamente estamos tratando de entender ese versículo
ese versículo que nos habla, me parece que es el 20 o el 21, entender ese versículo mal interpretado bajo el contexto del libro de Gálatas, sino bajo el contexto de toda la Biblia. Todo lo que dice, por ejemplo, en Romanos. Dice muy claramente en Romanos que nadie será justificado por obedecer la ley. Nadie será justificado por obedecer la ley porque nadie ha cumplido en la ley. Entonces, estamos tratando de entender ese versículo bajo todo el contexto de la Biblia, del nuevo pacto, mejor dicho. Entonces, no puede ser que ese versículo esté diciendo que un hijo de Dios, si tiene una mala conducta, por ejemplo, un celo, una ira, una enemistad, no va a entrar al reino de Dios. No puede ser. ¿De qué está hablando entonces? Romanos 6:14 dice, está hablando aquí desde el verso 12 acerca de la conducta. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Romanos 6:12. Verso 13, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Está hablando de caminar en santidad. Verso 14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, sobre un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que si yo me coloco bajo la gracia de Dios a través de la fe, es a través de la fe en Jesús que yo camino en gracia y recibo la gracia y el favor de Dios. Dios me justifica y me bendice porque soy justo, y soy justo no por mi conducta, sino porque he creído en Jesucristo, en su obra. Entonces dice, el pecado ya no me va a dominar a mí si yo me coloco bajo la gracia. Pero obviamente lo que también está diciendo es que si yo me coloco bajo la ley, el pecado me va a dominar. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué está diciendo indirectamente? Que el pecado no me va a dominar porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Dando a entender que el pecado sí me va a dominar si me pongo bajo la ley. Entonces, si yo vuelvo a Gálatas, podemos entender el último versículo antes de que Pablo comience a citar las obras de la carne. Está diciendo aquí en Gálatas 5, el verso 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no están sujetos a la ley. Entonces, si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces yo me voy a colocar bajo la ley. Entonces voy a vivir bajo la ley. Y justamente el apóstol Pablo a los Gálatas, ese es el tema, le está diciendo que no se circunciden. Y incluso le dice, bueno, si ustedes insisten en circuncidarse, entonces van a tener, lo leímos en Gálatas 5, ya, en Gálatas 5, el verso 3, Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, si tú te sometes a la ley, obviamente no vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces te colocas bajo la gracia. Para estar bajo la gracia de Dios, hay que caminar guiado por el Espíritu Santo. Pero si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, entonces te colocas bajo la ley. Y Pablo dice aquí, si tú comienzas a circuncidarte, que es lo primero que uno tiene que cumplir en cuanto a la ley, entonces estás obligado a cumplir la ley. Pero ¿qué va a pasar si estás obligado a cumplir la ley y te pones bajo la ley? Según Romanos 6:14, el pecado te va a dominar. Y si el pecado te domina, entonces vamos a comenzar a experimentar estas obras de la carne. Y si me coloco bajo la ley, entonces yo estoy diciendo que Dios me justifique no por la obra de Jesús, sino por mi obra, por mi obediencia a la ley. Y según Pablo, también en Romanos dice que nadie será justificado por obedecer la ley, porque nadie lo ha logrado. Por lo tanto, una persona que se coloca bajo la ley para ser justificado,
por lo tanto no es guiado por el Espíritu Santo y se coloca bajo la ley, entonces rechaza la gracia de Dios, rechaza la obra de Cristo, y lo que va a hacer, sin darse cuenta, por ignorancia, lo que va a hacer es que el pecado lo domine. Romanos 6:14 lo dice. El pecado no me va a dominar si estoy bajo la ley, pero si estoy bajo la ley, el pecado me va a dominar. Entonces, si me coloco bajo la ley, el pecado me va a dominar y entonces voy a comenzar a experimentar las obras de la carne. Y si experimento las obras de la carne según la ley, no puedo heredar el reino de Dios. Vamos a Corintios. Esto es muy interesante. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a 1 Corintios capítulo 6 y lo vamos a ver de una forma más convincente que los versículos de Gálatas, el Gálatas 5, el versículo 21, donde dice envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanles repetirles lo que dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Permítame decirles, como ya le dije antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos han tomado estos versículos para decir, bueno, aquí está hablando de cristiano. ¿Estaría hablando de cristiano? Entonces estaría hablando de cristiano, entonces no va a heredar el reino de Dios si tiene una mala conducta. Bueno, aquí no solamente habla de asesinato, no habla de orgía y de borracheras, habla solamente de tener celos, ira, enemistades. Y si tú has tenido algo de eso, entonces suficiente que hayas tenido una enemistad, algún celo, aunque sea pequeño, según lo que dice aquí, si es que pensamos que está hablando de los cristianos, entonces no vas a heredar el reino de Dios. Entonces te vas al infierno, o nos vamos al infierno. ¿Será así? ¿Estaría hablando entonces de los cristianos? Contradecería todo lo que el apóstol Pablo trata de hablar en Gálatas, de convencerles que nuestra justificación no es por cumplir la ley, sino es por obedecer a Jesucristo. Recuerda, Gálatas 3. Pablo está tan molesto que en Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensato, estúpidos, dice en otra traducción. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para obedecer, para desviarse de la ley? Oh Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad. Solamente déjame decirte una pregunta. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo y todas las maravillas que hace de Dios? ¿Lo recibiste por obedecer la ley o por el oír con fe? Obviamente, entonces sería contradictorio que luego aquí en Gálatas 5, el verso 21, esté diciendo que si tú te portas mal, entonces te vas al infierno. Sería contradictorio. Vamos a otro texto que nos va a convencer. Miren lo que dice aquí 1 Corintios. Recuerda que Corintios, el autor es Pablo, el mismo autor de Gálatas. Y en Gálatas 5, 21, Pablo le dice, permítame decirles otra vez, como ya les dije antes, los que practican estas cosas, los que llevan esta clase de vida, no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver, Pablo dijo que eso ya se lo había dicho a la iglesia antes. Recuerden que la palabra de Dios nos dice, no recuerdo el versículo, me parece que está en Colosenses, que Pablo le dice a la iglesia, mira, esta carta es para ustedes, pero por favor esa carta que es para ustedes, compártala a otras iglesias para que ellos también, como ellos también, le comparten a ustedes las cartas. Eso está escrito aquí en el Nuevo Testamento. Pablo les pide que las cartas, por ejemplo, que le escribió a los Efesios, lo comparten a los Corintios, que sean compartidos a los Corintios. Y las cartas que él escribió a los Corintios, lo compartan a los Efesios. Y así todos leían las cartas de todas las iglesias. Así que Pablo está diciendo aquí
¿no? En el verso 21, así como ya le había dicho antes, permítame decirle, como antes ya le había dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Justamente eso vamos a buscar cuando Pablo dice eso otra vez. Y aquí yo lo hallé. Pablo repite el mismo texto, pero de una forma mucho más clara para entender a quiénes se está refiriendo. Se estaría refiriendo a cristianos, hijos de Dios, que se van a ir al infierno por alguna mala conducta que hizo, una enemistad, algún celo, una contienda. Bueno, vamos a leer. 1 Corintios capítulo 6, el mismo autor de Pablo. Lo vamos a leer aquí desde el verso, deberíamos leerlo del verso 1, pero no tenemos mucho tiempo. Miren, la hora ya está casi avanzada. Y vamos a leerlo desde el verso 7. 1 Corintios capítulo 6, el verso 6. Es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Obviamente Pablo habla a los corintios porque hay mucha carnalidad. Recuerda que Pablo primeramente los saluda diciéndole, me dirijo a los santos. Porque le está hablando su condición real, espiritual. Ellos siguen siendo santos y justificados. Pero su caminar no es santo. Pero su posición es de santo y justificado, hijo de Dios. No han perdido esa justificación, aunque su conducta es muy carnal, muy inmadura, y Pablo corrige esa conducta. Dice en el verso 6, y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Verso 7, sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Verso 8. Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. Mira, qué terrible. Pablo está diciendo que ahí en la iglesia de los Corintios hay estafadores, hay gente que engaña, hay pleitos, hay de todo. Verso 9. ¿Acaso no saben? Ojo, atención, aquí comienza el mismo texto que hallamos en Gálatas 5:21 y que Pablo lo dice, que ya lo había dicho antes, lo hallamos acá. Así que Pablo no está mintiendo, él lo dijo antes, pero aquí lo dice de una forma más clara. Dice, 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni, verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Avaro significa tacaño, solamente tacaño. Solamente por haber, de repente en alguna ocasión no quisiste colaborar, tacaño, entonces al infierno. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, solamente por haber hablado mal de alguien, ya al infierno. ¿Estaría hablando de cristianos? Aparentemente mucha gente, ve, aquí está hablando de cristianos. Bueno, acá dice, ni los mal hablados. ¿Hablaste mal de alguien? Bueno, entonces te vas al infierno. ¿Quién no ha hablado mal de alguien como hijo de Dios, ya convertido? Yo creo que todos, o por no decir todos, casi todos. Bueno, entonces nadie sería salvo. Y hablo de la iglesia. Ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo mismo que en Gálatas 5:21 lo dice. Y Pablo lo dice, como ya le había dicho, permítame decirle como ya le había dicho antes. ¿Dónde lo dijo? Por ejemplo, en Corintios. Entonces también leemos aquí y podríamos pensar, está hablando aquí de los cristianos. Sí, porque antes del verso 9 está hablando de cristianos que hay cristianos que son estafadores, que hay pleitos, ¿no? Lo podemos leer aquí, dice el verso 8. Pero el caso es que son ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los cristianos, los corintios,
que hay carnalidad. Dice, son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. Entonces es muy claro que está hablando de cristianos que son carnales. Entonces uno va al verso 9, entonces erróneamente, como en el 8 está hablando de cristianos que están pecando, que son carnales, uno va al 9 y lee todas estas cosas, donde Pablo dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, afeminados, los ladrones, avaros, borrachos, los mal hablados, solamente por haber hablado mal. Estafadores, avaros, no quisiste colaborar, no heredarán el reino de Dios. Estaría hablando el verso 9 de cristianos, de poder, de porque tienen una mala conducta, no van a heredar el reino de Dios. Aparentemente podría ser, pero contradecería fuertemente todo el libro de Romanos, todo el libro de Gálatas, todo el Nuevo Testamento, que por todas partes, Tito, Efesios, Colosenses, Filipenses, todos los libros que habla que la salvación, nuestra justificación, no es por obras, sino es por fe. Efesios 2.8. ¿Qué dice Efesios 2.8? Por gracia sois salvos, gracia, regalo, no por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. Lo dice, solamente citando un verso. Entonces va a contradecir. Una de las reglas de hermenéutica es que no interpretemos un texto fuera de contexto. Pero también hay otra regla, que los pasajes oscuros, los versículos oscuros, los versículos oscuros tenemos que interpretar con los versículos que la gran mayoría es claro. Otra ley de hermenéutica, el arte de interpretar correctamente las escrituras, es que los versículos oscuros tenemos que interpretarlos a la luz de toda la Biblia, de todo el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, estos versículos yo tengo que interpretarlo a la luz de todo el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está diciendo que somos salvos por gracia, no por obras. Si yo acepto que el cristiano se va al infierno por su conducta, entonces tendría que arrancar todas las hojas de Romanos y quemarlo, y de Efesios, y de Filipenses, y de Colosenses, y de Tito, y quedarme con este versículo, con Gálatas quizás 5:21, y todo lo demás tendría que quemarlo, porque todo el contexto del Nuevo Testamento es que la salvación es por gracia, y no por obras, no por conducta, no por guardar la ley. Entonces, una de los principios de las reglas de hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente, es que los versículos hay que interpretarlo a la luz de todo el contexto del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es salvo por gracia, por medio de la fe, no por conducta. Entonces, ¿de qué está hablando? Hay que seguir leyendo. Verso 11 da la respuesta. Vamos a leer el 10 y el verso 11 porque recuerden, no hay numeritos, no hay números, son cartas. Los números lo colocaron los hombres después. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Eran algunos de ustedes. Pero ya, ahora, presente, Pablo le está diciendo a los corintios, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y a quiénes le dice que ya han sido justificados? A los corintios que están estafando, que están robando, que se están portando carnalmente. Le dice, ustedes algunos antes habían sido así, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Le dice que los corintios ya han sido justificados, lavados y santificados. Le dice que son justos, santos
a pesar de todas las carnalidades que Pablo está tratando de corregirlos. Sigamos, hay más, verso 12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nadie me domine. ¿Por qué le dice eso? Obviamente porque bajo la gracia de Dios, Gálatas 5:1, Pablo le dice, ustedes son libres. En Cristo estamos libres, ya no debemos estar sujetos a esclavitud, a la ley. Ojo que Pablo le dice, estar sujeto a la ley es estar en esclavitud. Somos libres. Pero luego le dice en el verso 13, pero no usen esta libertad para dar rienda a la carne, sino para servir en amor, para servir a Dios en amor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que esta libertad hace que yo sea libre de tal manera que yo podría caminar en la carne. Gálatas 5:13 dice, el 5 dice, pues ustedes, mis hermanos, nueva traducción viviente, han sido ya llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Somos libres. En Cristo Jesús ya hemos nacido de nuevo y somos libres de la ley. Esa libertad significa que yo podría usarlo para caminar en la carne, para portarme mal, como está ocurriendo con los corintios. Pablo le dice eso, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Pablo le dice eso porque obviamente existe la posibilidad que un hijo de Dios, un cristiano, use su libertad que tiene en Cristo para caminar en la carne. Y obviamente vemos a los corintios, y no solamente en los corintios, porque Pablo corrige también la conducta a los efesios y corrige a la iglesia de Colosas también. Por todas partes hay cristianos todavía inmaduros y carnales. En Corintios ya se pasaron. Pero Pablo ya había dicho aquí en Gálatas 5 que somos libres, pero no usemos esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Entonces Pablo está diciendo que sí existe la posibilidad que un cristiano, a pesar que es libre, use esa libertad para caminar en la carne. Pero Pablo no lo manda al infierno. No le dice que se vaya al infierno. Todo lo contrario. Pablo, ¿qué les dice a estos cristianos carnales, estafadores, que hay celos, contiendas y un montón de cosas? Le dice, ustedes, algunos de ustedes eran así, pero ya han sido lavados, santificados, justificados. Y luego le dice, todo me está permitido. Obvio, porque tienen libertad. Todo me está permitido y soy libre. Soy libre de ser guiado por el Espíritu Santo, como dicen en Gálatas 5, pero también soy libre de ser guiado por la carne. Pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nadie me domine. Déjame decirte algo más profundo. Cuando un cristiano camina en la carne, es consecuencia que su fe está en sí mismo. ¿Por qué mentimos? Por ejemplo, porque estamos confiando en nosotros, en nuestra prudencia, en nuestra astucia, en nuestras trampas, y no confiamos en Dios. Todo pecado, la raíz es incredulidad. Es no entender el sacrificio de Jesús. El no entender nuestra posición en Cristo. El que nos hace vernos menos. Por eso muchos cristianos tienen baja autoestima y se enojan muy rápido. Se ofenden muy rápido. Cristianos que se ofenden muy rápido. Y se airan muy rápido es porque tienen baja autoestima. ¿Y por qué? Porque todavía no se le ha revelado en su totalidad lo que son en Cristo. Cómo Dios lo ve a ellos como santos, justos, victoriosos. No se le ha revelado todavía el amor de Dios. Por eso que todavía están buscando ser aceptados por otros. Por eso que mienten, estafan, roban. Estoy hablando de cristianos. Y Pablo les dice
Todo me es permitido. Ahora estoy bajo la gracia. Soy libre. Pero no me dejaré dominar por ninguna de las cosas. Es muy claro. Quiero volver a leer esta parte. Dice, verso 10 y verso 11. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Está escribiendo los Corintios. Eran. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados. ¿Qué le está diciendo Pablo a todos estos carnales que ya han sido justificados, lavados, santificados? En el nombre del Señor Jesús lo dice. No se van al infierno, obviamente. ¿Un justificado se va a ir al infierno? ¿Un santificado se va a ir al infierno? ¿Un lavado se va a ir al infierno? No. Pablo nunca, si ustedes siguen leyendo, nunca los manda al infierno. Y tampoco les saca la ley para corregirlos. No, les hace recordar su nueva creación. Les hace recordar qué ha sucedido en el nuevo nacimiento. Por ejemplo, más adelante le dice a los fornicarios, le dice, ¿no sabéis que son templos del Espíritu Santo? ¿Dónde sucede eso? ¿Cuándo somos templos del Espíritu Santo? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo? En el nuevo. Así que Pablo les corrige dándoles saber lo que ahora en el nuevo pacto, en la nueva creación, lo que ellos son. Nunca usa algo del Antiguo Testamento para corregirlos, sino del nuevo pacto, la nueva creación. Quiero terminar Gálatas 5, volvamos a Gálatas 5 y tenemos que terminar, porque ya estamos en la hora. Gálatas 5, verso 21, dice, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y otros pecados parecidos, Entonces nadie, ni un cristiano, se salvaría si esto se refiere al cristiano. Obviamente que no. Permítanme repetir lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿de quién están hablando? De aquellos que se han sometido bajo la ley. Recuérdate que Gálatas Pablo le está hablando a muchos que ya han decidido someterse bajo la ley para que yo lo justifique por su obediencia a la ley. Y Pablo le dice que si ustedes se someten a la ley para que yo lo justifique, circuncidándose, entonces van a tener que guardar toda la ley. Y vamos a ver si lo logran. Se han desligado de Cristo. Cristo no es útil para usted, no va a ser útil. Han caído en la gracia y al someterse bajo la ley, el pecado le va a dominar, porque lo dice en Romanos 6:14. Lo dice que el pecado lo va a dominar y estas van a ser las obras que van a tener en la carne. Verso 22. En cambio, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, si nuestra fe solamente está en Jesucristo, entonces el verso 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu, vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley que me diga que si tú por hacer eso, entonces Dios te va a bendecir, te va a premiar por hacer eso. Y si no lo haces, entonces Dios te va a castigar. No. Estos frutos del Espíritu lo hacemos porque es nuestra naturaleza. No está bajo la ley. Si estuviera bajo la ley, entonces Dios te diría, mira, si tú haces esto, caminas, te portas bien, entonces yo te voy a bendecir. Y si no lo haces, yo te voy a maldecir. Eso es bajo la ley. No. No, caminamos en amor no para que Dios nos dé algo, porque ya nos dio en Cristo Jesús todo. No servimos para que Dios nos sane. No nos congregamos para que Dios nos ame más. No, Él ya nos amó. Murió antes.
Es más, murió cuando éramos pecadores, cuando estamos alejados de Dios. Entonces, estos frutos no es para que Dios te bendiga. Y tampoco, si no lo haces, Dios te va a maldecir. Por eso que dice, contra tales cosas no hay ley. Son frutos que se manifiestan cuando somos guiados por el Espíritu Santo, y somos guiados por el Espíritu Santo cuando nuestra fe está exclusivamente en Jesucristo. Verso 24. Cuando hemos entendido nuestra naturaleza nueva, cuando entendemos nuestra posición en Cristo. Verso 24. Y los que son de Cristo, otra prueba de que el verso 21 no está hablando de los cristianos. Otra prueba. Observen el verso 24. Los que son de Cristo, ¿quiénes son los que son de Cristo? Los hijos de Dios, nosotros. Y los que son de Cristo, está hablando de los hijos de Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces está diciendo que nosotros no somos lo que está citando el verso 20 y 21. Esos pecados que está citando, nosotros, de esas personas, no se está refiriendo a nosotros, a los hijos de Dios. Aunque muchos cristianos están caminando en la carne, Pablo lo que está diciendo es, según el contexto, que muchos se están sometiendo a la ley. Y ese es el asunto de Gálatas. Pablo de un inicio tan molesto dice, estoy sorprendido que tan rápido, tan pronto se han alejado de Dios, porque ahora su fe está en la ley, porque están circuncidándose, porque hay maestros falsos, judaizantes, que le están enseñando que no es suficiente tener fe en Jesús, que hay que someterse bajo la ley. Pablo le está diciendo que no es correcto. Por lo tanto, no puede estar hablando el verso 21 de que aquellos que practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios. Se refiere a hijos de Dios. No puede ser. Contradice todo lo que habla en Gálatas y todo Romanos y todo el Nuevo Testamento. Verso 24 nos confirma. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya hemos crucificado, ya hemos muerto. Por lo tanto, ¿qué está diciendo al decir? Y si somos de Cristo, ya hemos crucificado la carne con su pasión y deseo. Está diciendo que ya hemos nacido de nuevo, que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido santificados. ¿Quiénes son los que han crucificado la carne con su pasión y su deseo? Toda persona que ha creído en Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado y santificado, y ha sido lavado, como dice en 1 Corintios 6, todo cristiano que ha sido justificado, santificado y lavado, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, el verso 21 no corre para el cristiano, porque ahí dice que no heredarán el reino de Dios. Y aquí en el 24, versículos un poquito más abajo, 2 versículos más abajo, está diciendo, pero nosotros ya hemos sido crucificados. Nuestros deseos y nuestras pasiones ya han sido crucificados. Por lo tanto, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. Por lo tanto, estamos ya dentro del reino de Dios. Ya hemos recibido vida eterna. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, si vivimos por el Espíritu, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, es lo que está diciendo muy claro el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos, o sea, si yo ahora estoy vivo, he nacido de nuevo, estaba muerto, hemos estado muertos en pecados, en delitos y pecados, si hemos estado muertos y ahora vivimos, hemos resucitado, hemos nacido de nuevo, ahora tenemos vida eterna, porque hemos sido justificados, santificados, ya hemos entrado al reino de Dios. Recuerda lo que Jesús dijo. Otra comprobación, le dijo a Nicodemo, todo aquel que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Jesús no le dijo, todo aquel que cumple la ley, y toda la ley, y no se equivoca ninguno.
no entrará al reino de Dios. O entrará al reino de Dios y cumple. No, Jesús le dice, el que no nace de nuevo no entra al reino de Dios. Es muy claro. Y justamente lo que dice aquí, si vivimos por el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. La palabra y el Espíritu hizo que nosotros nazcamos. Porque hemos oído, hemos creído y hemos recibido vida eterna. Por lo tanto, vivamos también según el Espíritu Santo. O sea, siguiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, nos justificó, nos lavó y tenemos que continuar viviendo con ese mismo Espíritu que nos justificó, nos lavó y nos hizo nacer de nuevo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que somos justificados. Le está diciendo a los Gálatas que han colocado su fe en Jesús y no han transado y no han creído en esas falsas enseñanzas de esos judaizantes que están diciendo que no es suficiente Jesús, que hay que circuncidarse y guardar la ley. Le está diciendo que deben seguir al Espíritu Santo porque ya han sido justificados, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han recibido vida eterna. Es muy claro. Verso 26, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Una de las cosas que yo experimenté visitando iglesias legalistas, muchas iglesias legalistas, observé que es muy común dentro de los hermanos legalistas que creen que por su conducta son salvos y Dios los justifica por su conducta, hallé mucho orgullo entre ellos, mucha envidia, mucha pelea. Escuchaba muy a menudo de los hermanos que me decían, pastor, ¿sabe que yo fui el que fundé esta iglesia con el pastor? Yo fui el primero que puse la piedra. ¿Sabe que yo soy el oficial tanto, el capitán tanto? ¿Sabe que yo puse el techo? ¿Sabe que yo y yo y yo y yo y yo? Justamente lo que dice aquí. No nos irritemos, no nos hagamos vanidosos, ni sintamos envidia entre nosotros. Eso ocurre cuando sacamos nuestra fe en Jesús y lo colocamos en la ley, en nuestra obediencia a la ley para ser justificados. Comienza la competencia. ¿Quién se porta mejor? ¿Quién hace obras mejores? Y eso lo he visto muy a menudo en las iglesias legalistas. Siempre paran compitiendo. ¿Quién hace mejores obras? ¿Quién tiene mejor conducta? Yo hago esto, yo hago esto. Yo tuve un hermano así. Yo le conté que vino de la iglesia pentecostal y me decía, pastor, usted sabe que yo nunca falto a ningún culto. No soy como la hermana tanto, como la hermana tanto. Yo soy el primero en llegar a sus reuniones. Yo le dije, sí, pero eso no te hace mejor. Dios no te ama por eso, ni te justifica por eso, ni te bendice por eso. Y tampoco eres mejor de aquellos que llegan tarde o faltan algún culto. Se molestó conmigo, obviamente. Se molestó. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el legalismo. Y eso es lo que dice aquí. Bueno, amados hermanos, yo creo que hemos aprendido. Recuerden, nuestra fe en Jesús nos ha hecho santos, lavados, justificados y nos ha hecho que seamos merecedores de toda bendición de Dios. Por lo tanto, les digo como Pablo les dijo en Gálatas 5:13, pero no usemos esta libertad para dar rienda a las pasiones de la carne, sino usemos nuestra libertad para servir a Dios. Y también como lo dijo en Corintios, el mismo autor, Pablo, sí, soy libre, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me conviene, y no me dejaré dominar por nada que la carne quiera dominarme.
Todo lo contrario, déjate dominar por el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo nunca Él quiera dominarte, porque nosotros somos que tenemos que cedernos. Dios nunca obliga a nadie, pero persuade tiernamente, como dice Romanos 2:4, es la benignidad, la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Somos nosotros que tenemos que cedernos al Espíritu Santo para caminar en amor, para caminar en santidad. Ya todo es nuestro en Cristo Jesús. Amados hermanos, ha sido un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Bendiciones y nos estamos viendo el próximo jueves. Bendiciones. Nos vemos, como siempre, todos los domingos a las 11:30, hora Chile, 10:30, hora Perú y 12:30 del mediodía, hora Argentina. Saludos a todos, un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Y saludos a nuestra hermana Jacqueline, que está de cumpleaños, hermana, esposa de nuestro amado hermano César Criollo. Saludos a ella y a toda su familia. Bendiciones.